Diógenes de Sinope. Filósofo griego y figura central de la escuela cínica, vivió en el siglo IV a.C. y se dedicó a una crítica mordaz contra las convenciones sociales y el poder. Su vida, marcada por el desprecio de las riquezas y las normas, lo llevó a ser conocido como un hombre que, sin temor, exponía la hipocresía del sistema. Con su lámpara en mano, Diógenes se paseaba por las calles de Atenas, buscando un hombre honesto en medio de un mar de falsedades. Su filosofía, que se burlaba de la moralidad establecida, lo convirtió en uno de los pensadores más iconoclastas de la historia. Hoy, nos encontramos con Diógenes no solo como filósofo, sino como una figura que desafía a la política, al poder y a la corrupción. En el siglo XXI, su mirada cínica sigue siendo más pertinente que nunca. Algunos buscan la verdad en los libros, otros la esconden en sobres. Yo, en cambio, busqué un hombre honesto. Atravesé plazas, ministerios, platós de televisión, y llegué aquí, al templo del verbo hueco, el Congreso de los Diputados. Y entonces lo vi, al político, hombre de partido, de maletas, de silencios estratégicos, leal hasta que lo dejaron de mirar. Hoy, no he venido a juzgarlo, he venido a destilar ironía. Lo vi ascender, no por méritos épicos, sino por saber cuándo callar y a quién seguirle el juego. Subió sin espada, sin corona, sin virtud, pero con la credencial del partido bien planchadita. Dicen que fue pieza clave en el renacimiento del partido. La verdad es que yo he visto ladrillos más honestos que sus discursos. Le dieron poder, pero no le enseñaron a no perderlo. La llama se enciende, amigos míos, con ideales, pero se apaga con cargos. Me dijeron que era ministro, pero lo encontré portero de equipajes diplomáticos. Delcy bajó del cielo como un cuervo emisario, y nuestro héroe fiel, cancerbero del pasillo, dijo: no era visita oficial. Aparecen las preguntas en el escenario popular. ¿Qué lleva esa maleta? ¿Documentos? ¿Compromisos? ¿Vergüenza? Nadie lo sabe. Y eso ya es saber demasiado. El poder no se esconde en los palacios. No. Se esconde en las zonas de tránsito de un aeropuerto. No es que mintieras, amigo político. Es que hablaste como los que ya no quieren recordar. Como los que sufren olvido voluntario. No todos los que caminan al borde del abismo caen. Algunos hacen del abismo su despacho. Decían que era leal, pero yo he visto sogas con menos tensión. Sobrevivía, no por nobleza, sino por intuición. Un día callaba, otro pactaba, otro simplemente no estaba. Sabía que en política no se come. Se espera a que el de al lado se descuide y suelte la servilleta. Maestro de la espera, sumo sacerdote de él, todavía no. Y cuando alguien caía, él ya había dado 2 pasos atrás. No lo culpo. En un mundo de hienas, sobrevivir ya es un talento. Coldo era su escudero, o eso pensaba él, porque hasta los escuderos venden el escudo si el oro es bueno. Fue el comienzo del fin, porque alguien apagó la luz y todos vieron. Lo que más dolió no fue el escándalo, fue el eco, ese silencio incómodo cuando nadie te nombra. Dicen que no sabía nada, que Coldo actuó solo. Yo no creo en inocencias súbitas, ni en amigos que roban sin mirar a quién. Fue consejero en Renfe, fue el número 2 de su Quijote de acarreos. Fue imprescindible, hasta que dejó de serlo. No lo echaron, lo borraron con cuidado, como quien quita una mancha sin dañar la camisa. Al político lo vi quedarse porque el eco del poder suena mejor que el silencio del pasillo. Fundó su propio grupo, el Grupo Mixto. ¡Qué ironía! Un partido de uno, un camarote sin tripulación. La política es cruel, no por cómo te destruye, sino por cómo te va olvidando. No perdió un cargo, perdió el reflejo, porque el poder
Cuando se va, no deja sombra, deja un espejo roto. No fue traidor, no fue mártir. Fue eso que tanto teme el político, ser un exministro, ser un ex. He buscado toda la vida un político honesto, un político con manos limpias y ojos que no bajan la mirada. He buscado en listas, en ministerios, en ruedas de prensa, en discursos inflamados y silencios calculados. Ábalos no fue un engendro, no fue una quimera, fue un representante de la hipocresía y la falsedad, un ejemplo de la falta de virtud que buscaba la aprobación pública a través del poder y la riqueza. Fue un símbolo de los vicios de la sociedad. Ábalos no es un hombre, es un síntoma. Un reflejo de esta sociedad donde los esclavos del poder se visten de representantes y se olvidan de representar. Mientras los filósofos buscamos la virtud, él aprendía a doblar las rodillas sin que crujieran. El problema no es solo el político. El problema es el escenario, el guión, el público y los medios que aplauden, aunque huela a podrido. Tenéis el político que os merecéis. No busco más, me rindo, no por extenuación, sino porque he entendido algo. La honestidad política no se encuentra, se pierde. El que busca la verdad entre escaños, termina encontrando la hipocresía, termina encontrando la cobardía vestida de diplomacia. Los de ahora no gobiernan, gestionan su carrera, buscan derribar cruces para tapar con sus escombros el hedor que sale de sus partidos. No representan al pueblo, lo esquivan, y si alguno parece honesto, esperad, es que aún no ha llegado al cargo.